Marco Coello es uno de los 4 estudiantes acusados, junto a Leopoldo López, por los hechos de violencia suscitados en febrero de 2014 en medio de las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. 5 meses y medio fue el tiempo que Marco permaneció recluido hasta serle otorgada una medida cautelar con presentación ante tribunales cada 7 días. La tendencia depresiva de Marco en ese momento en que estaba detenido fue lo que llevó a la jueza a tomar esa decisión. Marco salió de Venezuela un día antes de la audiencia que se presumía pudiese ser la audiencia final del juicio en su contra. Salida que causó sorpresa en el tribunal, detuvo la audiencia por un par de horas. Quiero saludar en nuestros estudios en Caracas a Doris Coello, mamá de Marco. Doris, gracias por acompañarnos, bienvenida a NTN 24, gracias por compartir con nosotros todo lo que ocurre en relación a su hijo. Muy buena tarde. Buenas tardes, Idania, ¿cómo está usted? Gracias a usted por la oportunidad que me brindan. Doris, yo creo que es importante comenzar aclarando, ¿tenía Marco prohibición de salida del país? Fíjese, qué bueno que me hace esa pregunta, porque podemos comenzar haciendo ciertas consideraciones en relación con los adjetivos con los cuales han calificado la búsqueda de protección hacia la cual se fue mi hijo. Mi hijo no se escapó, mi hijo no huyó, mi hijo no se fugó, porque se fuga, se escapa o huye el que está privado de libertad. Y mi hijo no estaba privado de libertad, puesto que a él le habían concedido una medida cautelar con régimen de presentación por razones muy especialísimas. Fue un hecho público, notorio y comunicacional el que en el momento de su aprehensión fue atropellado brutalmente en su integridad física y posteriormente esto trajo consecuencias en su estado emocional. Eso consta en el expediente, hay informes médicos que lo respaldan. Él fue evolucionando poco a poco sobre esa situación. Pienso yo que inclusive ha sido un joven bastante fuerte, puesto que allí se pedía que se mantuviera alejado de cualquier ambiente estresor, de tal manera que mi hijo no se fugó, no huyó. Ahora, Doris, usted ha dicho que Marco salió buscando la protección que el Estado venezolano le negó. ¿Es esto correcto? ¿Qué protección no le dio el Estado venezolano a Marco Coello? Fíjese, Idania, llama bastante la atención que en 1 año y 1 mes que llevamos de juicio, y a esto se suman los 8 meses desde el momento de su aprehensión y la fecha posterior en que se le hizo una revisión a la medida privativa de libertad y se le otorgó la cautelar, ya tenemos 1 año y 9 meses, casi 2 años. Y en aquella oportunidad, la familia hizo una denuncia ante la Dirección de Derechos Fundamentales por la violación a los derechos fundamentales de Marco Coello. Pues esa averiguación no ha prosperado. Entonces nos llama bastante la atención que sí prospera un juicio injusto en contra no solo de él, sino de 4 imputados más en la causa, pero entonces las denuncias por violación a los derechos fundamentales no prosperan. Eso es importante detenerse a analizarlo, ¿no? Ahora, fíjese una cosa, tenemos entendido que hace unos días atrás, cuando tocó el turno en el tribunal a uno de los abogados defensores de Marco, entendemos que este abogado habló unas 3 horas aproximadamente. Tenemos entendido que fue una intervención brillante, así nos lo hicieron saber varias de las personas que estaban allí adentro. Se presentaron fotos, videos y entiendo que un razonamiento jurídico que desmontaba la acusación que se hace en contra de Marcos. Tengo 2 preguntas, Doris. La primera es, ¿pudiera señalar
y yo sé que es complicado, de una forma breve, algunos de esos elementos que marcaron una diferencia para la defensa? Y la segunda, ¿fueron tomadas en cuenta por el tribunal las pruebas que estaba presentando la defensa? Fíjese, con respecto a la primera pregunta, sí, creo que usted pregunta que si hubo elementos allí importantes para probar la no culpabilidad de Marco, ¿cierto? Sí, señora. Ok, fíjese lo siguiente, Idania, en la audiencia del miércoles 26 de agosto, la defensa de Marco Coello y sus familiares en sala, imagino que los demás también se llevaron una gran sorpresa, cuando las pruebas que fueron debidamente admitidas por el Tribunal de Control que tuvo a su cargo esta causa en la etapa de investigación o en la primera etapa antes de que subiera a juicio, admitió debidamente unas pruebas. Por un recurso que nos otorga la ley penal, que es la comunidad de la prueba, cuando cualquiera de los imputados traen a proceso alguna prueba, esa surte efectos en beneficio de los demás. Nos llamó bastante la atención que ya habiendo transcurrido el juicio y habiendo entrado nosotros estábamos a punto de evacuar las pruebas documentales, la juez cerró el periodo probatorio, prescindió de esas pruebas y nos llamó a informes. Ciertamente allí había imágenes, videos y muchas pruebas donde se demostraba fehacientemente la no culpabilidad de ninguno de los 5 imputados en la causa. Felizmente, nosotros cuando fuimos a informes pedimos con el debido respeto al tribunal que nos facilitara mecanismos equipos para poder transmitir imágenes. Y efectivamente, a través de imágenes que iban en contraposición total con las que el Ministerio Fiscal intentó imputó a mi hijo Marco y a los demás incursos en esta causa como imputados, se pudo demostrar ciertamente la defensa de Marco, el doctor Carlos Alberto García Guevara, usted ha utilizado un calificativo exacto de una manera brillante e impecable, logró desvirtuar el dicho del Ministerio Público en el sentido de que no hubo incendio al Ministerio Público y que los destrozos fueron causados por individuos que estaban infiltrados allí. De hecho, Idania, le doy un dato muy importante. En audiencia de juicio hubo testigos que a viva voz dijeron que fueron ellos los responsables de los destrozos al Ministerio Público y del incendio de las patrullas. Nos llama mucho la atención que las declaraciones de estos testigos, que posteriormente los llamamos a juicio, los promovimos para que fuesen evacuados en juicio, esas declaraciones reposaban en la investigación al día siguiente de haberse sucedido los hechos, es decir, se sucedieron el 12 de febrero del 2014 y ya para el día siguiente estas personas rindieron su declaración y luego posteriormente la ratificaron en el tribunal. Era una obligación del Ministerio Público abrir una averiguación de oficio para que estas personas ratificaran el dicho. Pues nos correspondió a nosotros traerlos a juicio y efectivamente ellos ratificaron lo mismo. ¿Cómo es eso que avanza un juicio 1 año y 9 meses? Y el Ministerio no abrió ninguna averiguación de oficio sobre estas personas teniendo conocimiento de lo que pasaba? Eso pues nos hace presumir que no tenemos la tutela del Estado venezolano, la tutela efectiva en el ejercicio del derecho. Claro, pero para los connacionales y específicamente para los imputados en esta causa. Claro, Doris, usted es abogado. ¿Cómo es que en un juicio se deja de lado aquellos testimonios, aquellas pruebas que pueden de alguna manera beneficiar a quienes son acusados? Es decir, un juicio se abre un proceso de investigación, se evacúan las pruebas para que el juez tenga la oportunidad de sopesar todo lo que se presente.
Voy a reformular la pregunta para Doris, había problema con el audio. Doris, yo decía, usted es abogado. Por favor. ¿Cómo es posible que se haga un juicio donde aquellos testimonios que benefician a los acusados no son tomados en cuenta? Que no se tomen en cuenta las pruebas que se presentan que demuestran la no culpabilidad. ¿De qué juicio estamos hablando entonces? Bueno, fíjese lo siguiente. Se presume que el Ministerio Público y los fiscales que actúan en esta causa en representación del mismo son parte de buena fe. Eso es un concepto elemental que nos dan a los estudiantes de Derecho, creo que comenzando la carrera. Entonces, si estamos en la búsqueda de la verdad, ¿por qué el Ministerio Público no sigue esa máxima? ¿Por qué el Ministerio Público no actúa de oficio en la búsqueda de la verdad y logra traer elementos que realmente nos den la convicción de que efectivamente están en lo cierto? Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí la mayoría de los imputados llegó a la etapa de juicio sin que le pudieran admitir pruebas. Y de 145 testigos que fueron evacuados, que fueron a deponer en juicio, digamos que el 92% fue promovido por los representantes del Ministerio Público, por los fiscales que actúan en la causa como parte acusadora. Pero qué casualidad, Idania, porque la verdad siempre sale a flote. La no culpabilidad de estas 5 personas acá precisamente salieron del dicho de todos esos testigos que promovió el Ministerio Público. Claro. Doris, este juicio evidentemente tiene una carga política. Es un juicio donde, por supuesto, está acusado Leopoldo López, líder de la oposición. Sabemos cuáles han sido sus condiciones. Yo le pregunto, ¿la carga política arropa a los estudiantes y a los jóvenes que están también acusados, involucrados? Precisamente esa es la gran preocupación de nosotros como familia de Marco Coello y de todos los familiares de los imputados en la causa, en el sentido de los estudiantes. Allí también, Idania, se probó en juicio que estos 4 jóvenes no tuvieron ningún tipo de vinculación política ni de otra índole con el señor Leopoldo López. Ellos salieron a marchar ese día por una convocatoria de unos estudiantes, por ser el 12, el Día de la Juventud, porque se celebraba el Día de la Juventud acá en Venezuela. Ellos no fueron llamados por ningún político, por ninguna convocatoria política. A ellos nadie les hizo un llamado a la violencia. Ellos fueron aprendidos en condiciones de tiempo, modo y lugar totalmente diferentes a las que intenta imputar el Ministerio Fiscal. Ellos se consiguieron cada uno en lugares diferentes, atrapados. Particularmente Marco Coello no podía salir de ese sector al cual era la primera vez que había asistido. Sí. Se conseguía por una parte, y eso consta en el expediente, por una parte con barricadas de funcionarios, con escudos protectores, sí. Y cuando intentaba salir por la otra, Idania conseguía cantidad de personas encapuchadas en moto armadas. Allí aparecen imágenes fotográficas donde él está con las manos en alto en señal de por favor, no disparen, estamos aquí. Probablemente no, se vio allí que detrás de él había un grupo de jóvenes también que estaban tratando de defenderse de toda esta situación que consiguieron allí. Hay imágenes donde se ve que los 4 jóvenes estaban claro. En sitios totalmente diferentes al sitio donde se estaban ocurriendo los hechos violentos. Claro. Ahora, toda esta circunstancia que usted describe, todo esto de lo que estamos hablando, es lo que lleva a tomar la decisión de que Marco salga del país y que salga además, como no tenía prohibición de salida, pues por el aeropuerto internacional. Por allí salió y tomó un avión que le llevó a los Estados Unidos. Mire, yo intuyo como madre
que eso tuvo, bueno, eso fue factor importantísimo en la toma de decisión de mi hijo. Y presumo como abogado, él maduró mucho durante estos casi 2 años, Idania. Él era un joven de 18 años que no había podido culminar, que estaba culminando su bachillerato. Hoy día Marco de 20 años que ha madurado y ha visto cómo se ha ejercido, cómo ha sido la justicia en este sentido. Pues obviamente él ve que fue atropellado y no ha pasado nada. Él observó que sus abogados promovieron una cantidad de pruebas y no pasó nada, y una parte de ellas fueron desechadas. Y lo que es más importante, ve a un ministerio público, claro, a unos representantes del Ministerio Fiscal pidiendo condena para los 5 por todos los delitos, cuando él observó todas las defensas, claro, y observó que tanto la defensa de Coello como la defensa de los demás imputados lograron probar en juicio, claro, que ninguno de los 5 tiene responsabilidad ahora en los hechos acaecidos el 12 de febrero del 2014. Claro, yo tengo que preguntarle, usted dice, esos fueron, digamos, eso pudo pesar en la decisión de mi hijo. Yo tengo que preguntarle, usted como madre de Marco Coello, ¿no participó de la decisión? ¿No sabía usted que iba a salir del país? Mire, Idania, yo no puedo responsablemente acreditarme el conocimiento de las decisiones que Marco, con las personas que lo han protegido, gracias a Dios y a la Virgen, iba a tomar esa decisión. Yo como madre y como integrante de la defensa técnica de Marco Coello, acudí responsablemente el día de la audiencia a la hora fijada. Lo esperamos por órdenes de la juez, como es en estos casos, el tiempo previsto cuando uno de los imputados no llega. Y en la tarde, la juez nos llamó a entrar a sala y nos participó que después de chequear y verificar el registro migratorio del joven Coello, se enteraron pues, sí, de su partida de Venezuela a través del aeropuerto, claro, de Maiquetía. Del registro. Ahora, uno presume, por supuesto, como madre, sí, y intuye como madre y presume como abogado que un joven ya de esa edad se ha dado cuenta de lo que está pasando allí. Claro. Claro. Doris, yo quiero darle las gracias por estar este tiempo con nosotros, por hacernos partícipe de lo que ha ocurrido en relación a su hijo y sobre todo de lo que fue la evacuación de pruebas, que me parece bastante importante. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y por estar en NTN 24. Gracias a usted, Idania. Muy buena tarde.